Hola, el tema del diálogo de hoy es liderazgo y el estado del liderazgo en las Américas. Así que bienvenidos a la conversación y lo que quisiera es comenzar por preguntarles qué entienden ustedes por liderazgo. Bueno, yo por liderazgo, líder es un guía. Líder para mí es un no manipulador. Es una persona, un líder es una persona que te ayuda, es una persona que busca tu beneficio, te acompaña, va de la mano contigo y no espera nada a cambio. No miente. Claro, pero no solamente, a eso no solamente te acompaña, sino tiene una visión, ¿no? Tiene una visión de hacia dónde quiere llevar. Tiene una visión clara, un rumbo claro, pero ese rumbo va de la mano contigo en el fondo. Espera lo mejor de ti para lograr consolidar ese objetivo. Saca lo mejor de uno. Saca lo mejor de uno, pero sin esperar nada a cambio. Básicamente por ahí. Eso es lo que yo entiendo por liderazgo. Ese sería un liderazgo bueno, positivo. Ah, bueno, claro, estamos hablando porque en realidad no estamos hablando de líderes, es una cosa diferente. Un líder no necesariamente tiene liderazgo, puede ser un líder político, un líder grupal, etcétera, pero de repente lo que es o un populista o un manipulador, etcétera, ¿no? O sea, estamos hablando de verdadero liderazgo. Entonces, en ese sentido, Diego, no sé si coincides con Cristian y qué agregarías o restarías. Bueno, puede ser que Cristian en teoría sea así, el buen liderazgo, no sé, se me ocurre pensar en Nelson Mandela, Gandhi y tantos otros, ¿no? Puede ser así, positivo, pero en la práctica lo que yo veo acá, bueno, en política, ¿cierto? Debe haber líderes religiosos, líderes comunales. Pero digamos, sin entrar a cómo se ha desvirtuado el liderazgo, sino si tuviésemos que definir lo que para nosotros significa el verdadero liderazgo, ¿cómo lo describirías? ¿Qué elementos son importantes para ti? Yo pienso que lo que dijo Cristian es una guía. Por algún tipo de empatía con la gente lo sigue, probablemente sepa comunicarse con la gente de una manera especial, la gente se siente relacionada con él, le llega el mensaje y lo sigue por eso, creo, ¿no? Sí, ahora también no te defrauda una vez que está listo, ¿no? Claro, de alguna manera en una definición que compartí, para mí, por ejemplo, el líder tiene 4 elementos, ¿no? Uno, tiene que ser valiente, algunos le dicen tiene que tener coraje, en el sentido de que no siempre va a tener, por hacer lo correcto, a veces se va a enfrentar a diferentes personas, ¿no? O sea, no siempre va a ser lo popular, es lo contrario al populismo, ¿no? Va a ser lo que está correcto, y en ese sentido no va a ser populista. Segundo, tiene que tener una pasión, un amor por lo que hace, por servir, un orgullo en lo que sea que hagas, sea que sea un verdadero líder en el área médica, en ayuda social, en política, lo que fuera, tiene que tener una pasión, un amor por lo que hace, un amor por los demás, y tiene para mí que tener amor por sí mismo, ¿no? Porque todas las personas que tienen carencias o tienen inseguridades tienen pues desafortunadamente a reflejarlas en los demás, ¿no? Tiene que tener empatía, Diego, que es un poco lo que tú decías, tiene que tener empatía. Y para mí eso que ustedes mencionan, que es que no debería, si te promete algo, debería hacerlo, efectuarlo, es que tiene que ser coherente. Sí. O sea, un verdadero líder tiene que ser tan coherente que tú sabes cómo va a reaccionar. O sea, no te debería sorprender. Sí. Una persona que te dice una cosa y hace otra, ya carece de liderazgo, porque no hay manera que puedas confiar en él. Tiene que inspirarte confianza. Y la confianza se gana con coherencia. Úrsula, disculpa un paréntesis. La diferencia entre un líder, un verdadero líder, y un manipulador en este caso, es que el manipulador siempre espera algo a cambio, a diferencia del líder. Yo no sé o quiere llenar una carencia. ¿Me entiendes? Por ejemplo, una persona que, y es algo que mencionaba, que por ejemplo no se siente merecedora, ¿no? Tiene una inseguridad
un episodio de niño, Dios sabrá. Siempre va a desmerecer a los demás. Entonces se va a hacer más fuerte diciendo los demás son peor. Sí. Eso no es un líder, lo que está haciendo es, o sea, como tú decías, Cristian, un líder, un verdadero líder, realza a los demás, saca lo mejor de ti. Exacto. Y puede ser un jefe en el trabajo, lo que fuera, o sea, no tiene que ser solo en el ámbito público. Yo he conocido personas, por ejemplo, que te inspiran a aspirar a ser la mejor versión de uno mismo, ¿no? Sí, claro. Eso es parte del liderazgo también. Muy de acuerdo. Y un líder, desde el punto de vista psicológico, tiene dos aspectos fundamentales muy sólidos, que es primero, la seguridad y la autoestima. Y son dos elementos que, si se conjugan de la manera correcta, hacen que una persona, que un líder te guíe y construir todo lo que estamos conversando de la mejor manera posible. Sí, no, claro, porque finalmente si tú eres suficientemente seguro en ti mismo, vas a permitir que los demás brillen también. Exacto, exacto. Y si no comienza la mediocridad, ¿no? Que la vemos en diferentes ámbitos, comenzando por la política. Diego, no sé si tú querías añadir algo, vi que comenzaste a decir... No, les comparto mi experiencia. Yo, sí, claro. En este momento soy el líder de un pequeño grupo, como les dije, estoy presidiendo una cooperativa eléctrica, una cooperativa de servicios públicos. Y ha sido una experiencia nueva en mi vida, yo nunca me metí en nada así, y de repente me vi que era el líder de un grupo de gente, ¿no? Y no es fácil aprender a ser líder, ¿eh? Uno tiene que ser consciente de lo que está haciendo. Hay una cosa que me parece muy básica, que es siempre decir la verdad. O sea, la gente no puede ver en ti doble discursos o cosas así. Si uno no comprende algo, tiene que ser sincero y decir que no lo comprende. Y es esencial rodearse de gente que sabe más que uno. Yo siempre digo, no sé, la cooperativa que yo lidero tiene servicios de internet, de agua, de electricidad, de pompas fúnebres. Obviamente que tengo que rodearme de ingenieros, de gente que sepa. Claro. Y entonces creo que el trabajo del líder es encontrar gente que es mejor que uno, que sabe hacer su trabajo y después dejarlos hacer, crearles las condiciones para que ellos puedan desarrollarse. Claro, y lo que diría es, de repente, mejor que uno es una manera de decirlo y sí, pero en realidad es no tener miedo a que hayan personas que sepan más que uno en determinadas áreas. Porque el líder tiene, o sea, pero a lo que voy es que el líder no puede dejar de liderar tampoco, ¿me entiendes? Porque hay personas que son muy buenas en, qué sé yo, estoy pensando en campos laborales y obviamente en campos públicos, etcétera, agarran una posición y en vez de liderar al grupo, se rodean de gente que sabe y lo único que hacen es tomar crédito por el trabajo ajeno. O sea, de eso tampoco se trata, ¿no? Se trata de rodearte de gente que sepa más que tú y que pueda aportar al equipo, pero al mismo tiempo que juntos puedan, o sea, que tú darles una visión, tú darles un norte, tú darles una dirección. De nada sirve simplemente, tienes un montón de gente que sabe más que tú y como que navegas con la corriente, en realidad no estás liderando, claro, ¿no? Pero la particularidad, perdón, digo, la particularidad es que el líder no se abstrae, el líder participa, es parte del ¿te das cuenta? Es parte de la discusión. Sí. Y referente a lo que hablábamos el otro día de caudillos y populismo, a mí lo que me pasa es que yo trato de ser democrático, porque la cooperativa está gobernada por un órgano, es como un parlamento de 10 personas. Entonces yo trato de ser democrático y que las decisiones se tomen en lo posible por unanimidad. Y trato de explicarle a la gente que, bueno, que yo soy el presidente, pero soy un voto más en ese cuerpo, ¿no? Y vos sabés que la gente no te lo entiende. La gente quiere el caudillo. Son cuestiones de estilo. Por ejemplo, si tú quisieras que tu grupo llegue a un consenso, tu estilo de liderazgo
es uno amical. Es uno donde a ti te importa que opinan el resto de tu equipo y de alguna manera sentir que todos están participando. Ese es un estilo totalmente válido. Sí. Pero también hay un estilo, por ejemplo, que es más de ejecutar y donde lo que te son importantes son los objetivos y más bien va a dar las órdenes, va a tomar en cosas, o sea, hay diferentes estilos, ¿no? Hay estilos de personas que son más bien más creativas, expresivas y que lo que quieren es piensa en una persona que está participando en este diálogo en este momento, pero quiere ir compartiendo nuevas ideas y cómo se puede hacer cosas diferentes, etcétera. Ese también es otro estilo, ¿no? Entonces, pero el estilo no es el problema, porque esa es digamos que es la revestidura, ¿no? De cómo se reviste el líder. Lo importante, más allá del estilo social, es esa coherencia, esa valentía, esa empatía, ¿no? Que es lo que habíamos estado hablando, y esa en realidad vocación. Tienes que tener vocación de sea lo que sea del ámbito en el cual estás relacionado, ¿no? Yo, Diego, tengo la sensación que en nuestras sociedades han aparecido líderes de marketing, que finalmente tengo la sensación como que tienen apariencia de líder, pero no lo son. Líderes que ostentan el último celular, el último iPhone, tiendas Armani, pero finalmente los resultados de los hechos demuestran lo contrario. Y creo que la realidad la establecen, como lo hemos conversado anteriormente, Úrsula, la establecen los hechos, no las palabras. ¿Cuál creen ustedes o cómo ven el estado del liderazgo en Latinoamérica? Está raro, ¿no? Porque de repente salen estos líderes de la nada como Bolsonaro, tan fuertes y tan que la gente de repente logran una masividad, un tipo que vino de la nada, llamativo, ¿no? Es como que la gente tiene necesidad de líderes y de repente agarra cualquier cosa. A mí lo que me llama mucho la atención es la recurrencia de personajes dentro del ámbito del liderazgo en Latinoamérica, como si la población tuviese una memoria muy corta o no terminara de entender el impacto de ciertos personajes en su historia. En este caso estoy pensando directamente en Argentina, ¿no? Y el hecho... Kirchner, decís vos. Claro, Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Sí. Sí, y tiene gente que la sigue a muerte. Es impresionante. O sea, pero ¿y dónde está el análisis objetivo de ese personaje? O sea, ¿hasta qué punto estamos siendo verdaderamente críticos de los líderes que tenemos dentro de nuestros diferentes ámbitos, en realidad? Yo creo que este fenómeno de Cristina está muy emparentado a lo que hablábamos el otro día, que al populismo no le importa la educación, por el contrario. Apuntan a una educación que es más bien propaganda política y adoctrinamiento, ¿no? Ahora acaban de nombrar al nuevo ministro de Educación acá, que es un periodista, un colega que yo lo conozco, es un fanático, pero así, talibán directamente. Y yo pienso, ¿A qué te refieres con que es talibán? Es fanático, Okay. O sea, fanático, acrítico, en el momento que nota que no tiene la razón, sube la voz, no es una persona de diálogo y de discusión. Y él va a dirigir la educación del país. Y yo pienso, escucha, o sea, va a ser más adoctrinamiento, más fanatismo, y creo que eso explica que la gente acepta estos líderes que son líderes que no son consecuentes, ¿no? ¿Hasta qué punto? La consecuencia es un elemento importante dentro del liderazgo. Pero el diálogo también. O sea, especialmente cuando estás liderando un grupo grande, como es una nación, necesitas entender las necesidades de los distintos grupos y en ese sentido, sí es Sí, claro, pero preocupante que una persona que esté en una posición de liderazgo no asuma la apertura hacia el diálogo, ¿no? Sí, Úrsula, pero es interesante el punto que estamos analizando porque lo que el ministro es absolutamente lo opuesto a lo que debería ser un verdadero líder.
Entonces, ¿qué está pasando con la población que está eligiendo ese tipo de personas? Eso era lo que quería preguntar. O sea, ¿qué está pasando con la población que no está analizando a los personajes que elige como líderes dentro de su comunidad? ¿A qué creen Yo que se creo que debe? hay una falta de educación muy grande. La falla de la educación es terrible, la gente no conoce, sobre todo los jóvenes, no tienen idea de la historia. Les dicen así 5 eslogans y ellos creen que eso es verdad. Y creo que esa es una explicación de muchas cosas, ¿no? La ¿Hasta mala qué punto, educación. hasta qué punto creen que además de la educación es un tema de estar abrumados? O sea, con tanta oferta en cuanto a diferentes personajes, todos prometiendo cosas similares, además de eso con los diferentes problemas que trae la complejidad del sistema en el cual vivimos ahora, ¿hasta qué punto creen ustedes que las personas están abrumadas y que no pueden llegar a analizar claramente los personajes que tienen por delante? ¿Abrumadas por qué decís vos? Abrumadas porque, por ejemplo, si ibas a hablar de generalmente los agentes de cambio tienden a estar en la clase media, ¿no? La clase media, que es una clase educada, que es una clase de profesionales. Te voy a poner mute un ratito, Diego. Sí, Solamente me voy a cambiar de lugar. no, creo que estamos bien, Ya, Sí. pero bueno, generalmente, ¿por qué? Porque las personas que tienen, digamos, menores recursos o de un grupo socioeconómico más bajo, con menores recursos, incluso acceso a la educación, etcétera, están solucionando su día a día. Los que tenían ese espacio, los que están en la clase alta, obviamente no quieren cambiar nada porque están muy bien. ¿Para qué van a cambiar la situación? Van a querer mantener su status quo, ¿no? Salvo excepciones, obviamente siempre hay excepciones. Pero si tú tienes que lidiar con un sueldo básico, un sueldo mínimo, y tienes que lidiar con tu día a día, ¿y cómo vas a hacer para lidiar con ese día a día? O estás tan bien que no quieres cambiar tu status quo porque el sistema te favorece y estás acumulando más riqueza. Los agentes de cambio no van a estar en los extremos, van a estar en la clase media. Pero hoy en día la clase media no está con capacidad de ahorro. Generalmente está viviendo mes a mes. Entonces ya la clase media que tenía ese espacio, tenía ahorros como para decir, ok, ¿cómo participo de la política? ¿Qué cosa hago? ¿Cómo estamos construyendo país, comunidad, lo que fuera? Yo siento que ya no tiene ese espacio. O sea, creo que el nivel de endeudamiento per cápita del hoy en día es tan alto, entre muchas otras cosas, que el ciudadano está abrumado y que el que debería ser agente de cambio en realidad ni siquiera está dándole el tiempo que debería darle a las propuestas políticas, solamente por escoger un ámbito, las propuestas políticas que tiene enfrente. ¿Qué opinan ustedes? Acá, no, lo dejo a Salustio hablar. Bueno, buenas noches. Hola, Salustio, ¿cómo estás? Bienvenido. Logísticos que he tenido, pero mira, sobre lo que decías, Úrsula, mi lectura es un poco diferente. Yo creo que, y todos podríamos coincidir en que el nivel de vida se ha incrementado a nivel de promedios en todos los países. La humanidad como un todo, sobre todo nuestra sociedad occidental, ha progresado y el nivel de vida es mayor. Y si hablamos de liderazgo de una sociedad, de un país, hablamos de ese promedio o de esa mayoría que tiene un mejor nivel de vida. Ahora, ojo, pero yo no he dicho que tengan peor nivel de vida. Lo que estoy diciendo es que ese mejoramiento en calidad de vida viene acompañado con un alto índice de deuda personal. Totalmente de acuerdo. O sea, lo que hablabas de lo que ha elevado es el consumismo, de algún modo, ¿no? Así es, así es. Entonces, hay un mejor nivel de vida, pero al mismo tiempo tenemos que más bien la gente tiene un nivel educacional más alto o mayor. Gracias a las comunicaciones y a todo esto, la gente aspira a un nivel de vida incluso mayor y también tiene información de que la polarización ha ido aumentando
y que la gente rica es cada vez más rica, y al mismo tiempo ellos sí saben los derechos y las aspiraciones que tienen y están buscando ese nivel de vida, y la frustración los lleva a aceptar un discurso populista. Y simultáneamente a lo que ustedes decían, la gente, sobre todo los jóvenes, que son, digamos, la proporción más grande de la sociedad, no sabe lo que ha costado llegar a este nivel de vida o este estadio. Entonces piensan que tienen todos los derechos ganados y escuchan esos discursos populistas, no saben lo que cuestan las cosas y aceptan eso, y aceptan un liderazgo que es más un caudillismo que otra cosa. Diego, ¿tú qué opinas? Muy interesante lo que dice. ¿Dónde estás, Salustio? Bueno, estoy en Perú, en Lima. Ajá. Estoy un poco viendo el tema, justo enfrentando un problema en el trabajo, y acá, como sabes, estamos esperando seguir los pasos al problema que está suscitándose en Latinoamérica, ¿no? Ya pasó en Ecuador, de alguna forma pasa en Chile, está pasando en Argentina con el resultado de las elecciones, pasó en México, y acá estamos distraídos con el nivel de corrupción que hay en nuestra clase política, que no da tiempo a que la gente esté pensando en esas otras cosas, ¿no? No sé si se escuchó. Sí, Sí, perfecto, perfecto. Diego, no sé si quieras, ¿qué opinas tú? No, me llamó la atención lo que decía Salustio de que las generaciones más nuevas no saben el sacrificio que costó llegar ahí. A mí tuve esa reflexión la primera vez que fui a España, porque acá en la Argentina creo que llegó 1 millón de españoles en su momento, o 1,5 millones, todos tenemos un pariente español. Y vinieron en un momento de extrema pobreza, en hambruna que hubo durante el franquismo y también antes de la guerra civil española. Y cuando fui a España encontré una sociedad consumista y opulenta que no tenía ninguna relación con los españoles que yo conocía, que eran tipos trabajadores, que se habían hecho de abajo. Y creo que muchos de los problemas se originan de ahí, que esta gente, como dice Salustio, cree que tiene todos los derechos, no sabe que esto que goza es fruto de un trabajo previo y pierde un poco la capacidad de enfrentar problemas. Tuvo una vida demasiado cómoda, quizás. Pero, ok, yo agregaría lo siguiente. Yo no sé hasta qué punto es que tiene una vida muy cómoda y se han olvidado, es simplemente el sistema cambió. O sea, las generaciones anteriores no tenían acceso al crédito personal que tienen la mayoría de personas ahora. Sí. Por un lado. Por otro lado, estamos en una sociedad que no solamente es consumista, sino que es inmediatista. ¿Sí? Inmediatista, o sea, nos hacen pensar en el ahora. Todo es y no solamente en el ahora, sino que queremos todo ahora. Tanto así que por eso existe el crédito. O sea, ¿para qué vas a ahorrar? ¿Para qué vas a ahorrar? Solamente tienes que pagar con tu crédito y claro, pero la deuda se va acumulando y llega a un punto, y obviamente en España la han pasado muy mal y la siguen pasando desde 2008. O sea, ya estamos hablando de 11 años, ¿no? Pero es un poco una consecuencia de eso, ¿eh? Exacto, a eso consumían más allá de su realidad. Pero, y no solamente en España, o sea, eso lo has visto, se ve en Estados Unidos, se ve en todos los países. Sí. Pero, Úrsula, pasarla mal ahora en España no tiene nada que ver con pasarla mal hace 20 años o 30. Claro. No, pero hace 2 semanas allá. Y pasarla mal allá es que te tomas una caña menos o... No, pero pasarla mal es, de nuevo, es seguirte endeudando y no tener un trabajo y un ingreso fijo. Eso es pasarla mal. Lo que pasa es que solucionan el día a día y van solucionando de nuevo, conozco varias personas que no tienen asegurado, o sea, viven al mes,
Así es. Se les acabó el cheque del mes y se acabó. Y eso que conozco otras que además trabajan de manera, digamos, no formal en el sentido de que trabajan a destajo, ¿no? Por contrato por servicio. Que en Perú, o sea, eso existe muchísimo. ¿Cuántas personas que yo me quedé impresionada, incluso en ministerios, tienen contratos laborales por un mes? ¿Cómo puedes planificar tu vida si te tienen que renovar tu contrato laboral de mes a mes? Es una locura, digo yo, ¿no? O sea, una persona que tiene que estar pensando que le tienen que renovar a fin de mes su contrato para tener trabajo, no va a estar pensando en qué líderes tiene en la política. O sea, su foco va a estar en otro lado. A veces no nos damos cuenta de la realidad que vivimos hasta que tomamos un paso para atrás, ¿no? O sea, ¿cómo hemos llegado a este nivel de deuda personal? ¿Cómo es que ya no hay, dígame ustedes si hay derechos laborales en su país? O sea, al menos en Perú, las 40 horas, ¿quién tiene 40 horas aseguradas o tiene que trabajar más? No, mira, tienes un sector informal subempleado del 60% de la PEA, o sea, no, pero digamos, si hablamos de nivel de vida, por eso es muy relativo ver pasarla mal, ¿no? O sea, yo creo que sí tiene que ver con lo que decías de una sociedad que tiene otro paradigma, es una sociedad que busca un nivel de vida que es ficticio, es pasarla mal para, efectivamente, pero mantiene un nivel de vida al día, no se pueden proyectar, pero tienen un nivel de vida mucho mejor que hace muchos años, que una generación anterior. Claro, Entonces, pero sí. si hay una frustración, o sea, dependiendo del país o lo que fuera, yo creo que la gente lo que busca es tener derechos asegurados por el Estado y los quiere sin pagar los impuestos. O sea, están buscando que las cosas sean fáciles, son generaciones que aspiran a ello, tienen derecho a esa aspiración, pero también no están analizando que eso no es fácil de conseguir y exigir es fácil, pero tiene un costo. Claro. Y ese Yo costo... lo único que estoy de acuerdo en todo lo que has dicho, solamente agregaría que para mí la calidad de vida también implica saber que tienes una seguridad a mediano y largo plazo. Sí. Eso también es calidad de vida. O sea, algo que no me podrán negar es que hará 20, 30 años la mayoría de personas confiaban en que iban a poder jubilarse en la empresa donde estaban trabajando. Eso ya no existe. Era una aspiración. Eso ya cambió. Eso ya no existe. Ya cambió totalmente. Ya no existe. Entonces, esa seguridad que tenían generaciones anteriores, ya hace un buen tiempo, que iban a poder tener toda su vida laboral dentro de una empresa, que iban a tener una jubilación al terminar su ciclo, etcétera, etcétera, eso ya cambió. Claro, sí, sí. Entonces, ¿de qué calidad de vida estamos hablando? De una inmediatez, claro, disfrutamos el hoy, pero hay o sea, tiene que haber en atrás, en algún lugar del cerebro tiene que estar esa preocupación de ¿y qué pasa después? ¿No? Cristian, no sé tú qué opinas. Tengo la sensación que nos escapamos un poquito del tema principal, que era el liderazgo. Sí. Bueno, estamos hablando de por qué la gente no está escogiendo los líderes. Úrsula, sí. Discúlpame. Sí. Yo al escucharlos, mi mente está en cuáles son... la sociedad perdona el error del líder. Esa era la pregunta que me estaba haciendo. Si las sociedades perdonan, ¿un líder se desmorona al cometer un error? Bueno, obviamente los vuelven a elegir, ¿no? Pasó en Argentina, pasó en Perú con Alan García. Yo no sé, Diego, qué opinión tienes tú al respecto, porque es un fenómeno muy curioso. Es un fenómeno muy curioso que los líderes cometan errores y finalmente la sociedad los perdonan. ¿Y por qué se produce el perdón? En realidad no hay ni siquiera una conciencia de que el líder cometió un error. Yo creo que olvidan, no que perdonen. No, pero no, hay un liderazgo basado mucho en el fanatismo, totalmente acrítico. Lo que yo les decía la otra vez,
cuando yo me inicié en política tenía importancia el programa, la idea, ahora no importa nada de eso. Y te diría, por ejemplo, el liderazgo que hay alrededor de Cristina Kirchner es algo que varía entre lo casi religioso y lo fetichista, ¿no? Icónico, por decirlo de alguna manera. Me hizo acordar mucho a Mao. Yo estuve en China hace un par de años y el tema del culto a Mao es impresionante, impresionante. Y lo más increíble es que es un país que transitó del comunismo al capitalismo más salvaje, es el país más consumista que conocí en mi vida, y siguen venerando al camarada Mao. Porque supuestamente siguen siendo comunistas, además. No sé si tienen esa conciencia, pero ven a Mao como el gran líder. En todos lados te lo chocas a Mao, lo tienen embalsamado, la cola para ir a verlo es impresionante. Creo que es un liderazgo propulsado desde el propio Estado que necesita tener esos líderes. Necesita que la gente sienta que desciende de un gran prohombre que dejó un gran legado, que curiosamente lo adaptan a cada gobierno que va cambiando, ¿no? Casi una idolatría. Úrsula, disculpa, al conversar con usted yo tengo la sensación de que el concepto de líder está absolutamente desvirtuado. Yo creo que ahí nace el problema. Los líderes no conjugan los elementos que hemos conversado nosotros en este momento. Y creo que es importante que la población lo tenga claro. Un líder de partida no es una persona soberbia, no es una persona que quiere ser más que otra. ¿Te das cuenta, no? Sí, claro. Acá en Chile yo he escuchado mucho a personas que dicen ya no tenemos los presidentes de antes. ¿Te das cuenta, no? ¿Cuáles son las características que tenían los presidentes de antes? Que no tienen los de ahora. Dicen que eran políticos que tenían empatía, que estaban más involucrados con el pueblo, que caminaban por las calles. Caminaban por las calles. Y a mí me asalta la duda. Yo no sé si en Argentina y en Perú ocurre lo mismo. Pero eso es empatía, es empaparse con el sentimiento. ¿Caminar por las calles es empatía? No, pues, o sea, ahí no, entonces, nuestras expectativas están muy bajas, entonces, ¿cómo caminar? No, definitivamente no. Nuestras expectativas tienen que estar un poco más altas. Sí me llama mucho la atención, pero la realidad era distinta acá en Chile. Bueno, a veces creo que hay un poco de romanticismo en decir que siempre lo pasado era mejor. Dicho esto... Ya estamos en la edad que creemos eso. Sí, ahora, dicho eso, lo que sí me parece muy interesante, y estoy segura que en más de un país está sucediendo, es la cantidad de cursos y de coaching que hay alrededor del liderazgo, y sin embargo, Cristian, yo coincido contigo. Siento que en general nos hemos olvidado de lo que es verdadero liderazgo, pese a que hablar de liderazgo está en boga. Sí, hay todos estos cursos online, presenciales, y porque el empresariado necesita liderazgo a nivel empresarial. Sí. Es medio que todos quieren tener un Steve Jobs, una persona así que lidere, Pero esos cursos no enseñan a tener un Steve Jobs. O sea, ¿me entiendes a lo que...? No creo que se pueda enseñar, además. No, pero sí se puede potenciar ciertas cualidades. O sea, ¿qué tiene de nuevo? O sea, estamos hablando de alguien que tiene una visión, alguien que es capaz de inspirar a las personas, que las ayuda a apoyar o sea, no les impone una visión, como dice Cristian, porque no se siente más que ellos. Hace que se enamoren de su visión para que la sigan dentro de un estilo de coherencia, donde tú sepas que hay un plan, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, esos son los que tienen los Bill Gates, eso es lo que tienen este tipo de personas. Pero desafortunadamente, y otra cosa, no es una inmediatez. O sea, para comenzar, Bill Gates tenía ciertos recursos, fue a una muy buena universidad, etcétera, ¿no? Pero aún aquellas historias de líderes dentro de la comunidad empresarial que comenzaron sin nada y crecieron mucho, o sea, hubo al menos 3 años más, todo un proceso de crecimiento que no se cuenta. Pero en esta sociedad inmediatista,
todos quieren contar que fueron pues de la calabaza al carruaje en un segundo, ¿no? Con un Úrsula, sí, y hay otro elemento que es súper importante que tiene un líder, que el sí, líder no se siente más ni menos que otra persona, y el líder aprende de ti, Úrsula, de ti, Diego, y de ti, Salustio, y de ti, y de ti. Aprende de todo el mundo, un líder. sí. No necesariamente, y escucha a todo el mundo, y acepta críticas, y acepta, acepta, Bueno, muy ¿qué tiene? Otras importante, Sí, visiones. otras visiones, ya, exactamente. pero ¿qué tiene que haber para que se acepten otras visiones? Pues, Cristian, el diálogo. Que Amplitud yendo a mental. nuestra conversación de la vez pasada, y no hay... Es que, Sí, Úrsula, no, yo siento que el líder va más, es imperativo el diálogo, sí, pero es pero aceptar, es tener esa capacidad de aceptar. Por eso yo digo que el líder nace, no se hace. no, pero aceptar que los otros puntos de vista, pero ¿cómo los vas a aceptar si no los escuchas? ¿Sí me entiendes? O sea, en Claro. una sociedad donde estamos dispuestos a dar Úrsula, nuestra opinión y no escuchar a los demás, ¿cómo vas a Úrsula, aceptar otros puntos de vista? Imposible. Úrsula, yo no te he dicho, yo estoy de acuerdo Sí, contigo. sí te digo, estoy agregando a lo que tú has dicho. Yo también estoy de acuerdo contigo. Te estoy escuchando, te estoy Yo escuchando. también. Hay diálogo. Hay Entonces, diálogo. ¿dónde está el Todos vacío? estamos de acuerdo en que el líder nace. También es verdad lo que dice Úrsula, que se puede potenciar las capacidades de un líder, pero el líder tiene que descubrir que lo es. Hay muchos líderes potenciales que no lo descubren hasta que les toca asumir ese rol. ¿Cómo se Ahora, logra eso? ¿Cómo se logra potenciar el liderazgo dentro de una sociedad? es complicado, pero es asumiendo con responsabilidad el rol que te toque asumir. Está claro que los sectores empresariales no quieren asumir un rol de liderazgo social, por ejemplo, y se nota una carencia de ello, falta ese romanticismo, y por eso es que cala un discurso populista de un líder emergente que logra tener empatía con la masa, pero no tiene ningún discurso ni ningún objetivo claro. Una propuesta, Claro. claro. Clara, ¿no? Viabilidad, sustentabilidad. Así es. Estoy de acuerdo. Saben que acá acaba de asumir un gobierno nuevo, ¿no? Y bueno, vieron que en la campaña electoral se promete cualquier cosa, o sea, es como que en la campaña electoral todo vale. Pero me estaba llamando la atención que asumieron y siguen con un discurso que uno sabe que no es verdad. O sea, lo escuchas y dices, esto no es verdad, o sea, van a hacer todo y todo van a ser beneficios y nadie tiene que hacer ningún sacrificio. Y vos decís, pero no me cierra, ¿de dónde Claro, no sale es la plata factible. para hacer todo esto? Claro. Claro, no es sustentable, ¿no? Es un liderazgo irresponsable, diría yo. Sí, Úrsula, y hay otra particularidad que debe tener un líder. Un líder debe actuar a través del yo, no a través del ego. Tú sabes que el ego es la representación falsa del yo. Y el líder actúa a través del yo, no a través del ego. No sé si me explico. No, explícate un poquito más. No somos grandes psicólogos. Lo que pasa, no, es que es verdad, es verdad. Claro. O sea que en todo caso de su identidad y no de un falso orgullo, un falso ego. O sea, una persona que no está segura en sí misma y no viene de una identidad bien consolidada, obviamente se va a sentir atacado si es que escucha una crítica que puede ser totalmente válida, pero va a reaccionar. Sí. Eso es, Diego. Eso es. Claro, es que tienes que tener, tus líderes tienen que ser personas psicológicamente saludables, emocionalmente saludables. Y ahí viene la pregunta, ¿tenemos una sociedad que promueva que el individuo sea psicológicamente saludable o emocionalmente saludable? No, creo que Porque no. de ahí tienen que venir los líderes de nosotros, de nuestro grupo. Diego, disculpa que me haya metido tan profundo, pero de verdad son elementos súper importantes. Sí. Entonces, pero a ver, Cristian, ¿tú cómo ves la sociedad en Chile? O sea,
¿Tú crees que se promueve la salud emocional y psicológica del individuo? Acá en Chile, no. ¿En Argentina, Diego? No, no. La sociedad es una sociedad fracturada. No podemos hablar de una sociedad homogénea como en un momento hablamos. Acá hay 50 Argentinas distintas. Si me preguntás qué es la Argentina... Pero podrías tener 50 Argentinas distintas, pero aún así, dentro de sus diferentes identidades, promover una salud, ¿me entiendes? Emocional, psicológica. No, al contrario, creo que la gente está enajenada. Está absolutamente enajenada, está en una carrera, bueno, como decías vos, una carrera consumista en ciertas cosas, en otra está metida en una carrera de agresividad. O sea, yo a veces veo los debates televisivos, ¿no? Y también lo que me toca vivir, y la gente en vez de dialogar termina agrediéndose. Y vos decís, ¿qué quiere ganar así? ¿A dónde quiere llegar? Y me parece que justamente lo que me interesó de tu propuesta es el diálogo. No se dialoga. Esta es una sociedad donde muy poca gente dialoga con otra. Sí. Salucio, ¿cómo ves tú la salud emocional y psicológica del peruano? De los muchos peruanos, porque obviamente ahí también hay muchas identidades. Hay muchas identidades, no hay diálogo, hay una polarización clara y lo que es peor, hay una combinación entre el revanchismo y resignación. O sea, hay una frustración frente al crecimiento de la violencia, de la corrupción, y al mismo tiempo la gente se resigna y acepta cualquier discurso. Habría que preguntarse también en el tema del liderazgo si hay líderes buenos y líderes malos. Obviamente siempre hemos dicho que no existen líderes malos, pero hay gente que sabe liderar no para el bien común. Claro. Claro. O sea, claro, eso es justo, hablamos al inicio que no lo íbamos a llamar verdadero liderazgo, pero obvio, tienes líderes, Hitler, o sea, movía, inspiraba y llevaba unas aspiraciones que obviamente no eran positivas para nada, pero tenía liderazgo a un estilo, pero ese no es un verdadero liderazgo en el sentido, y hay una cita que me pareció muy linda de John Quincy Adams, que es que si tus acciones inspiran a otros a soñar más, aprender más, hacer más y ser más, eres un líder. Para mí eso es el verdadero liderazgo. Está bueno. O sea, es verdaderamente, idealmente si tienes a un líder de una nación, es llevar esa nación a tratar de ser más, ¿no? A soñar más, a aprender más educación, como decías, Diego, ¿no? O sea, eso, la educación, las aspiraciones deberían ser pues algo tan importante para nuestras sociedades, ¿no? Es esto que contabas, que preguntabas, uy, nos chocamos. No, iba a contar una anécdota Sí, Diego. Si la sociedad tiende a la salud emocional, no me recuerdo las palabras que usaste. Resulta que hoy al mediodía, almorzando con mi hija menor, yo hice un comentario, viene un psicólogo una vez por semana al pueblo, ¿no? A atender casos. Y le pregunté a mi hija, le digo, ¿y tiene mucho trabajo? Y me dijo que todas sus compañeras tienen 17 años, todas van al psicólogo. Y digo, pucha, qué nivel de insatisfacción que habrá, ¿no? Para que todas sientan que tienen que ir a un psicólogo. Me pareció notable. O no, o de repente es algo saludable. Sí, ¿Me entiendes? O sea, ayuda, por lo menos. O sea, porque, no sé, creo, y puede ser un estereotipo, pero tengo la impresión que hablar de la salud mental y emocional es algo del siglo XX para adelante, en general, en general. O sea, generalmente no se hablaba de la salud mental. Y si alguien tenía algún tipo de trastorno, o sea, era totalmente, además se utilizaba simplemente, está mal de la cabeza. ¿Qué significa eso? Claro. Había que exorcizarlo. Sí. Además. Y hay un estigma de la que está loco, ¿no? Exacto, exacto. En el caso que expone Diego, claramente hay una necesidad de ser escuchado, ¿no? Y eso sí es algo nuevo. En una sociedad en que ha avanzado tanto las comunicaciones,
y la distancia se han acortado, hay más necesidad de ser escuchado. No sé cómo eso engarza en el No, tema del no. liderazgo, Salustio, pero es que has dado en el clavo, ¿no? O sea, hablando de la falta de diálogo que hay en nuestras sociedades, eso obviamente, por más que uno grite su opinión, no te están escuchando. Claro. Y no sobresale nada. Hay No tanto de sobresale nada. todo, y es ¿no? lo que está pasando. Mira, veamos, no en el tema de la democracia, que es otro tema, pero ¿cuánta gente en Chile no está de acuerdo con lo que ha pasado hace poco? En Argentina no están de acuerdo con lo que está sucediendo, el resultado de las elecciones. En Perú no estamos de acuerdo con las circunstancias ni con el gobierno actual, pero En nadie nos Estados Unidos estamos en un proceso para tratar de sacar al escucha, presidente. nadie nos escucha ni nadie habla. Mm. Nos resignamos y no hay un líder que exponga esas posiciones. Nos dejamos aplastar por los populistas. Eso es algo incomprensible. Y Pero claro, lo que planteaba ahí en un principio, que no hemos llenado de estos líderes de marketing finalmente, que por un lado parecen excelentes líderes y todos los vemos como excelentes líderes, pero los hechos demuestran absolutamente lo contrario. ¿Te das cuenta, no? Son líderes manipuladores que finalmente, en vez de buscar el beneficio social, el beneficio de toda la gente, buscan el beneficio propio, y eso se llama manipulación. Sí. A mí quería compartir una idea con ustedes. Creo que en la historia de los líderes que hemos tenido en los diferentes países, en las Américas, ha habido varios, yo los llamo en realidad oportunidades perdidas. O sea, qué sé yo, después de una larga historia de presidentes, o sea, de la oligarquía, en el caso de Perú, o militares, el que llegue, por ejemplo, un Alejandro Toledo hubiese sido que era representativo de una inclusión mayor de la sociedad peruana, y hablando de diferentes identidades del país, hubiese sido una gran oportunidad precisamente para romper ese techo de vidrio que de alguna manera hay de participación política de ciertos sectores de la sociedad peruana. Y sin embargo, Toledo termina con un proceso criminal y totalmente desgraciado, ¿no? Entonces, y desafortunadamente llegan tan pocos de las diferentes, digamos, identidades, no quiero decirles marginales, porque muchas veces son la mayoría en un país, pero llegan tan pocos, sean mujeres, etcétera, como a estos lugares de liderazgo, que cuando meten la pata es una oportunidad perdida, porque desafortunadamente son una alta representatividad, o sea, es como una liga de superhéroes, o sea, o en el caso de Evo Morales también, ¿me entiendes? El hecho de que haya terminado en un proceso que está totalmente cuestionado, con fraude, etcétera, ahora en Argentina, exiliado, pidiendo refugio, etcétera, etcétera, lo que él pudo haber representado como parte de esa sociedad boliviana se desperdició, una oportunidad desperdiciada de liderazgo, ¿no? Qué pena. Sí, Evo podría haber sido, bueno, y creo que lo fue inicialmente, una persona que en un país siempre dominado por el blanco, significó la llegada del pueblo originario al poder, y es prácticamente un Nelson Mandela, me pareció a mí en su momento, ¿no? Creo que muchos pensamos eso, ¿no? Pero lamentablemente se convierten, quieren quedarse para siempre, no quieren salir más. Porque fíjate que él tenía 2 turnos para gobernar, lo estiró a 3 con un par de artilugios, después quiso 4. Y al final va a ser recordado como un tipo que hubo que echarlo a las patadas. Exacto. Y no como el líder impresionante que fue en su momento, ¿no? Sí. Que llevó a su pueblo al gobierno del país por primera vez en 500 años. Y desafortunadamente todo, va a tener un impacto sobre por quién vote la gente en adelante. O sea, pero ya claro, la puerta que él abrió ya la entrecerró.
desafortunadamente, muy probablemente, porque a la gente le va a quedar esa impresión, ¿no? Abrimos la puerta a una opción nueva y miren lo que pasó. Es que Sí, las características de estas personas como líderes emergentes y con una representatividad mayoritaria que los pone ahí en la palestra, termina siendo, y ese sería un buen tema de repente ahora ya para ir cerrando de repente el diálogo, lo mismo que te lleva a ser un líder y a la cúspide, te termina ahogando porque el poder te corrompe. O sea, casi siempre pasa lo mismo. Los que se quieren perpetuar, el poder los corrompe y terminan frustrando a los demás porque estos que llegaron arriba por esa representatividad terminan engañando a todos porque terminan haciendo todo lo contrario de lo que los llevó ahí, ¿no? ¿Cómo se mantiene el líder sin ser seducido por el poder, ¿no? Este es el tema, cómo no se corrompe, ¿no? Tiene que escuchar los poemas de Machado. Nunca desee la gloria, Nunca ni dejar en la perseguir la memoria gloria. de los hombres mi canción. O a Mujica, en Uruguay. Sí, y desafortunadamente, de nuevo, no solamente impactan su legado, sino que marcan el futuro de los que vienen atrás, ¿no? Y se convierte en, o sea, hay un efecto que le dicen el efecto del latigazo, ¿no? O sea, desafortunadamente la balanza, el péndulo, exactamente. Sí, lo que pasa es que, Úrsula, hay un efecto social, un efecto de competitividad, de que toda la gente quiere ser más que el otro, te das cuenta, yo quiero ser mejor que esto, si este tiene un tal televisor, yo quiero tener uno más mejor. grande. Exactamente, entonces es realmente esa la felicidad, esa es la sociedad que tenemos. Bueno, esa era la pregunta, regresando a lo que decía Salucio, ¿no? O sea, ¿verdaderamente esa es una mejora en la calidad de vida? No lo sé. O sea, vale preguntarse qué es lo que marca mejor calidad de vida, ¿no? Exacto. Bueno, para cerrar, entonces, ¿cómo se puede reforzar o cómo se puede fortalecer una sociedad para que a través del diálogo, a través de una salud emocional, psicológica, etcétera, surjan líderes que no se dejen seducir por el poder una vez que lleguen? ¿Cómo se logra eso? ¿Verdad que no sé? Es muy complicado. ¿Educación? Educación es uno, ¿no? Una educación holística de repente. Descubrimiento de líderes sanos, digamos. Debería haber un test psicológico de repente, ¿no? De los líderes. Primero porque eso se hace en la empresa privada. En la empresa privada te hacen un test. O sea, hacen test de 360. Claro. O sea, ven qué tal es tu liderazgo, cómo te llevas con las personas a las que lideras, etcétera, etcétera. O sea, hay una continua evaluación. De repente eso podría practicarse en la política. Lo otro que es imperativo es que un líder sienta emociones que tú bien señalas y que todos entendamos qué es una emoción. Sí. Exacto. Que entendamos qué es una emoción. ¿A qué te refieres con que entendamos qué es una emoción, Cristian? Te pregunto, ¿qué es una emoción, Úrsula? No sé, tú dijiste el tema, yo no tengo la respuesta. Pero ¿cuáles son las emociones que las personas sentimos? Bueno, amor, ira, amor y miedo, diría yo, en realidad. Bueno, ¿y tú crees que por eso? La mayoría de las emociones se reducen, en realidad, para mí, solo en amor. Es amor, digamos, egocéntrico y amor a los demás, ¿no? Porque ¿pero todas las personas pueden sentir emociones? ¿Todas las personas tú crees que pueden sentir emociones? Hay personas que las tienen bloqueadas, claro. Las tienen bloqueadas. Por eso, un líder de partida debe sentir emoción. Claro. Debe sentir emociones. La persona que no siente emoción finalmente no va a ser un buen líder. Y sobre todo tiene que sentir emociones que vayan más allá de egocéntricas, ¿no?
Porque estoy segura que la pasión de Hitler, por ejemplo, a la hora de hablar, obviamente sentía muchas emociones, pero tenía cero empatía hacia el otro ser humano, ¿no? Exacto. Trump. Pero escuchando a Cristian, por ejemplo, se me venía a la cabeza Juan Pablo II, ¿no? Por ejemplo. Diego, un día vamos a hablar, tengo mucha curiosidad para entender cómo está el tema de la Iglesia Católica en Argentina, dado que tienen un papa en este momento, pero al mismo tiempo hay un escándalo pues mundial acerca de todos los casos de padres y curas pederastas, ¿no? Entonces, Sí. debe haber un gran conflicto, me imagino yo, interno de los fieles. Bueno, sí, la iglesia está en crisis en general, ¿no? No solo en la Argentina, en todos lados. Por supuesto. Además, con lo que yo digo, yo no soy católico, yo lo que digo, la competencia que enfrentan es muy seria ahora. Los evangelistas los han pasado en muchísimos planos. Sí, antes claro. Ellos eran los líderes de los pobres y ahora resulta que surgió varias ofertas por ese lado que los pasaron por arriba, ¿no? Hablando de falta de coherencia en el liderazgo de la Iglesia Católica, por ejemplo, ha habido desafortunadamente pues le han hecho un gran daño a la institución, o no, no sé si desafortunadamente o no, pero le han hecho un gran daño. Hablando en nombre de los pobres, andaban en Mercedes-Benz, claro, la gente eso lo sabe, lo ve. No, además acá fueron cómplices de la dictadura militar, eso también es... No todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Exactamente, exactamente. Bueno, creo que cerramos el tema por hoy. Y no sé si alguien quiere compartir un último pensamiento antes de despedirnos. Yo agradecer las opiniones de todos, la verdad que fue muy interesante participar de esto. Sí, yo también para mí quiero también agradecer. Muy interesante el tema y muchas gracias también. Igualmente, muchas gracias y agradezco, siempre se aprende algo y gracias Úrsula. No, gracias a ustedes, en realidad estuvo muy interesante y ya tendremos una próxima. Bueno, chao. Adiós. Sigan bien todos. Hasta luego.